Lección número 2. Análisis de tráfico. Curso de hacking ético, técnicas avanzadas de ataque y defensa. En la lección 2, esta lección es denominada de análisis de tráfico y acá estudiaremos las diferentes formas y técnicas de captura de tráfico de red, entre otros aspectos también muy importantes. El objetivo es reconocer mediante análisis directo características particulares del tráfico capturado sobre los diferentes medios de comunicación, fortalecer la concepción de la captura pasiva de tráfico como una posibilidad real y probable en nuestra implementación y en nuestro trabajo, aprender técnicas para la captura de tráfico y posterior análisis del mismo, como una actividad directamente relacionada con las características del pentester y aprender técnicas para defenderse de la captura pasiva de tráfico, o sea, conocer e implementar todo lo que tiene que ver con las contramedidas. El tráfico circulante, podríamos decir entonces que en una red o en la red, este tipo de actividad es la mayor fuente de información disponible para la verificación del estado de la seguridad de los dispositivos, de todos los dispositivos de la red de la infraestructura. Debido a esto, el análisis y la captura de tráfico se han convertido durante todos estos tiempos en pilares fundamentales de la monitorización de red y del establecimiento de las políticas y posturas de seguridad en la red. Quiere decir esto que nos va a ayudar de manera muy importante a conocer y a centrar toda la expectativa que se tiene sobre lo que son la implementación y las posturas de seguridad sobre las diferentes infraestructuras. Vamos a irnos familiarizando entonces con todos estos conceptos que vimos en el curso básico. Entonces podremos decir que el análisis de tráfico, así el estudio de la correcta captura y el apropiado análisis de tráfico de red puede llegar a clasificarse en diversos campos y métodos. Tenemos lo que son el sniffing, tenemos el McFlooding, tenemos ARP spoofing, el denominado SPAN o port mirroring y el denominado network mapping. Estos son métodos de captura o de tráfico, de captura de tráfico con diferentes objetivos específicos, con excepción del McFlooding, que tiene objetivos al final de sniffing, que es mucho más activo, o sea, no es un método de captura propiamente dicho, pero que a la final nos sirve para esto. Vamos a tratar de graficar toda esta actividad basados en una posible experiencia real en alguna empresa. Tenemos el señor Juan Pérez, que es un propietario encargado del mantenimiento de las redes eléctricas de una compañía, y un buen día, revisando de manera rutinaria algunas líneas de cableado, observa que existen algunas líneas de cableado de red LAN que se encuentran compartiendo la ubicación física con cables eléctricos. Las preguntas serían: ¿cómo podría Juan obtener información desde dichos cables de red? ¿Podría Juan llegar a obtener información sensible y o de importancia para la compañía? ¿O qué tan probable es que Juan pueda llevar a cabo sus actividades o sus acciones sin tener la posibilidad de ser descubierto? Bueno, aquí ya esto nos orienta hacia el primer tipo de análisis de tráfico, como lo es el sniffing. El sniffing, pues básicamente es un método utilizado para la intercepción de información. Con este método es posible llegar a conocer el contenido de todas las tramas de datos que circulan por la red. Nace, podríamos decir ya, para complementar este concepto, que nace de la palabra olfatear, o sea, olfateamos el tráfico de datos, así no sea para nosotros mismos. El sniffing es en sí una ciencia muy importante y podríamos decir entonces que este tipo de actividad
está basada en varias herramientas, como lo son los sniffer. Un sniffer es un programa que captura información, la cual circula a través de un dispositivo y aquí se captura el tráfico, tal como lo que pasa en una tarjeta de red o en un puerto de algún switch o algún dispositivo. Mediante el sniffing se pueden obtener cualquier tipo de información transportada por medio de una red, desde contraseñas de correo, todo lo que tiene que ver con información no cifrada, texto plano, comandos, líneas de tráfico remoto, hasta de todas maneras conseguir algún momento archivos totalmente completos. Para explicar un poco más detallado el tema de sniffing, vamos a en la siguiente gráfica observar que existe una computadora, la número 1 se llama Alice, la cual envía un mensaje hacia la computadora B llamada Bob. Pero en la comunicación existe alguien que está escuchando el medio informático que se encuentra en el equipo de Eve. Entonces es un eavesdropper, o sea, una persona que se encuentra escuchando el medio de comunicación entre el equipo Alice y el equipo Bob. Esto es lo que podríamos gráficamente decir que es un sniffing. Existen diversos protocolos que se encuentran vulnerables a este tipo de práctica, los cuales son Telnet, HTTP, que trabaja con hipertexto, SMTP y el protocolo POP, que tienen que ver con la parte de correo, IMAP y el protocolo FTP de transferencia de archivos. Si vemos, existen dos tipos de sniffing, el sniffing activo y el sniffing pasivo. En el sniffing pasivo simplemente se realiza una escucha del estado del medio de transmisión de datos y se recoge toda la información que hay en el mismo, ¿no? Entonces el sniffing pasivo tiene que ver con información relativa a lo que sucede en ese mismo instante o lo que pasa en ese mismo instante por el cable, ya sea de o de una red inalámbrica, ¿no? Entonces se escoge esta información y se snifea o se determina qué es lo que está pasando. Ya en el sniffing activo se requiere un previo ataque a un switch para entorpecer su funcionamiento y debido a esta práctica, esta actividad es fácilmente detectable. Entonces, ya en el activo, a diferencia del pasivo, requiere de un ataque previamente, como se mencionó anteriormente, y por esto es muy fácil de detectar este tipo de sniffing. O sea que es un sniffing, digámoslo, pasivo, pero como sucede en redes que involucran switches, pues se requiere que se haga primero caer al dispositivo en un estado denominado de bypass. Y cuando esto pasa, este se comporta como se comporta un hop, es decir, que no hace su enrutamiento y acá ya el tráfico de conmutación de los paquetes lo envía por todos los puertos. Esto hace que se genere mucho ruido en la red y por eso es fácilmente detectable. Cabe anotar que los switches hoy en día pues están muy protegidos contra todo este tipo de ataques. Entonces eso es algo importante que podemos conocer de esta práctica. Tenemos el siguiente tipo de análisis de tráfico, donde vemos que el McFlooding es una técnica utilizada para posibilitar un sniffing en redes basadas de switches. Eso está relacionado con el sniffing activo y es para mayor eficiencia porque pues se evita retransmitir todos los paquetes por todas las tarjetas de red. A diferencia del hop, pues un switch envía las tramas de datos que recibe solamente a la dirección destino de la trama. Entonces, de este modo, un switch solamente tiene que revisar su tabla de direccionamiento para enviar los paquetes a donde es el destino correcto. Y esto, pues obviamente, es muy eficiente y es una elección, pues, o una fundamentación bien importante. Pues ya para determinar, como se decía, una mayor eficiencia, un switch mantiene pues su tabla de correspondencia entre las direcciones MAC y los puertos físicos utilizados en el dispositivo y esto es lo que nos va a permitir que se genere el enrutamiento.
Si lo vemos así, entonces en el MAC-flooding lo que se hace es bombardear el switch con numerosas direcciones MAC, buscando así llenar esa tabla caché de asignación de dispositivo. Aquí lo que se consigue es una condición muy similar a la del sniffing pasivo, que es colocar el switch en condiciones de hop, lo cual es una actividad bastante difícil de realizar y pues muy dispendiosa. Entonces, cuando el dispositivo que es colocado en ese modo agota la memoria disponible, cae en el modo denominado también file open, en donde difunde su tráfico entrante a todos los puertos del switch. Y así es que se logra una condición similar al del sniffing pasivo, pudiendo tener sobre todos los puertos la posibilidad de escucha del tráfico que se encuentra ahí. ¿Qué herramientas encontramos para realizar este tipo de ataques? Bueno, tenemos Makov. Vemos que Makov es una herramienta muy interesante por medio de la cual se genera una interfaz y en esta interfaz se pueden generar lanzamientos de ataques, los cuales tienen que ver con direcciones de origen, direcciones de destino. Aquí vemos que Makov tiene lo que es parámetros como "-i", que tiene que ver con la interfase, el "-s", que es el source, la máquina fuente, "-d", la máquina destino, "-e", que ya tiene que ver con el dispositivo, y lo que son "-x", el puerto fuente, el source port, y el "-y", el destino port. Entonces aquí ya vemos muy claramente la interfase que maneja esta herramienta, que es muy importante. Pasando al siguiente tipo de análisis de tráfico, vamos a ver que ARP spoofing tiene que ver con lo que denominamos el análisis de suplantación. Entonces, cuando vimos en el modelo de capa OSI, vimos que este se inicia desde abajo con los medios de transmisión de red a nivel físico. Entonces, estos medios ven primero todo lo que tiene que ver con las direcciones de ARP, y es posible por esta característica llegar a suplantar la identidad de un equipo con una dirección de red de MAC falsa. ¿Cómo funciona? Bueno, cuando se hace una conexión en el encapsulado y desencapsulado, pues el switch o router lo que hace es determinar primero el equipo al cual va a enviar el paquete. Entonces este switch o este router va a determinar la máquina a la que se le va a enviar el paquete, la máquina destino. Pero esto lo realiza no a través de la dirección IP, sino a través de la dirección MAC, porque esta está más abajo dentro de lo que es el modelo de capa. Entonces, que la IP, o sea, está más abajo la capa de MAC, la capa de red donde se encuentra la dirección MAC, que el protocolo IP, o sea, la dirección IP. El switch aquí lo que inicia es una pregunta de cuál es la MAC del destino. Entonces, este switch va a iniciar una pregunta hacia esta máquina, y esta máquina lo que va a hacer es responder cuál es su MAC. Hace un ARP request donde dice cuál es la MAC address de la dirección IP 10.0.0.55. Este cliente lo que hace es enviar, el usuario legítimo responde con una MAC real. Acá el usuario malicioso respondería, en el caso de hacer la intervención, respondería al switch con la MAC, la dirección MAC de él. Entonces aquí en general el tráfico le llegaría al malicioso, que de manera técnica lo interpreta y lo reenvía al router. Esto es como pararse en medio de dos personas y decirle a la primera, de pronto que la primera sea Juan, decirle, por ejemplo, que yo soy Juan a la primera persona. Le decimos yo soy Juan, y a la otra persona le decimos yo soy Pedro. Entonces a Juan le decimos que soy Pedro y a Pedro le decimos que soy Juan.
O sea, lo que hacemos es la suplantación de la identidad desde los dos extremos. O sea que esto es lo que denominamos un ARP spoofing con man in the middle, o sea, un hombre en el medio. Aquí, este sería el usuario legítimo, donde se iniciaría el proceso, respondería a la dirección MAC específica que él tiene, y lo que haríamos es suplantar la dirección MAC de ese cliente que se encuentra en este momento comunicándose con el switch. Esta sería la forma en que podemos detallar cómo es el tema del ARP spoofing. Entonces, dado que inicialmente los medios de transmisión de red a nivel físico observan las direcciones ARP, como se mencionó ahora, de esta manera es posible suplantar la identidad de un equipo mediante una MAC falsa. Es la forma en que se desarrollaría este tipo de análisis de tráfico. ¿Qué herramientas contamos para desarrollar esto? Pues tenemos la herramienta de Cain. Como lo vemos, Cain tiene un tipo de interfaz muy amigable donde nos va a mostrar la relación de todas las direcciones IP, las direcciones MAC y lo que son el fingerprint del dispositivo o la marca del dispositivo donde se está desarrollando la actividad. Tenemos también que se puede contar al lado izquierdo con una cantidad de opciones de APR, de análisis de APR sobre DNS, protocolo SSH, protocolo HTTP, RPD, FTPS, y aquí posiblemente también vamos a poder, con toda la información recolectada dentro de ese análisis de tráfico, hacer un poisoning, que más adelante veremos qué significa este tipo de actividad. Finalmente podemos hacer también todo lo que tiene que ver con análisis de tráfico almacenado en almacenamiento protegido, todo lo que son LSAs, password de dispositivos móviles wireless, todo lo que tiene que ver con el descubrimiento de password de que viaje a través de HTTP y no se encuentre cifrado, password para conexiones telefónicas, entre otros. Entonces, como ven, es una herramienta muy interesante, muy importante, que vamos a tener que manejar y conocer ampliamente. Entonces, cuando yo comentaba de que todos estos ataques eran efectivos por estar debajo de la capa del modelo OSI, es porque es así, y recuerden de que el proceso de encapsulamiento inicia desde arriba hasta abajo, encapsulándose poco a poco hasta que la transmisión binaria y la transmisión electrónica se genera. O sea, básicamente comenzamos desde acá en el modelo OSI, comenzamos por la capa de aplicación, bajamos a la presentación, se encapsula en la capa de sesión de transporte y llegamos a donde es la capa de packets y los frames. Aquí es donde se va a realizar este tipo de análisis, donde se encuentra la dirección MAC en la data link, y aquí es donde se hace toda esta actividad de análisis de tráfico. Entonces, pero acá en la capa de transporte que mostrábamos anteriormente y en la capa de red, todos estos aspectos están plenamente definidos y dependen directamente de estas variables del software directamente. Y en la capa de frames, pues ya a nivel de enlace de datos, está definida solamente la dirección MAC y esta está codificada en el chipset de las tarjetas o de los dispositivos de comunicación de los equipos, y es donde se ataca esta capa para poder tener esa información oculta que se encuentra encapsulada en las capas superiores. De esta encapsulada podemos nosotros llegar a falsificar esta capa o escribir los paquetes que van para el destinatario, pudiendo realizar, como se decía antes, una suplantación de la MAC del destinatario original. Entonces, debido a esto es que determinamos que la ARP spoofing se desarrolla teniendo en cuenta lo que acabamos de comentar del encapsulamiento que genera el modelo, y es por esto que podemos desarrollar esta actividad.
¿Con qué herramientas contamos para desarrollarlo? Pues Windows nos permite tener la herramienta de SMAC, una herramienta muy comercial y muy conocida, y Cainabel, que son las que tienen que ver con versiones de Linux, de Windows, perdón, y en Linux ya se tiene MacChanger, ARP Spoof para poder desarrollar lo mismo que Cainabel y Ethercap, que son las diferentes herramientas que tenemos en este momento en la diapositiva. Entonces hablaremos aquí de lo que es la seguridad basada en puertos debido a este tema de ARP spoofing, y acá es cuando hacemos es meternos en la conexión de alguien. Estamos hablando de que ARP spoofing tiene que ver con este tipo de actividad. Es meternos en la conexión de alguien, pero ese alguien no lo sabe o no se da cuenta. Entonces la funcionalidad de la seguridad basada en puertos se trata de implementar un método de autenticación que abra puertos virtuales por el servicio que nosotros estemos necesitando. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer o a conocer es que Kerberos y Radius afectan este tipo de cosas. O sea, ellos autentican y dan un ticket de servicio a un equipo específico con los certificados cifrados y con la criptografía asimétrica con llaves públicas. ¿Para qué? Pues para poder validar la autenticación del que está intentando tener acceso a ese canal. Para solamente dar acceso a los recursos de red necesarios, se realiza también esta autenticación con Kerberos y que se cumplan con ciertos requisitos de seguridad. O sea, que no son los llamados, o sea, son los llamados servidores AAA de autenticación, autorización y acceso. Entonces, si se hiciera un ARP spoofing a uno de estos equipos que se encuentren accesando datos o recursos de red por Kerberos, no se podría falsificar este ticket de servicio asociado a este tipo de autenticación. O sea que esta seguridad es bastante buena y es una muy buena contramedida para este tipo de ataques. Otra buena contramedida sería el cifrado de tráfico, o sea, lo que es el manejo de las VPNs, podríamos decirlo, con OpenVPN, que es una buena solución. Estos pueden manejar o crear ya de manera muy sencilla túneles virtuales que viajan completamente cifradas, toda la información, y que en casos en donde se llegue a capturar este tipo de paquetes, lo que haría este sistema es hacer caer la conexión en lugar de dejar leer los datos que vienen por estas conexiones. O sea que son canales bastante seguros. ¿Qué herramientas contamos o con qué herramientas contamos aquí? Bueno, tenemos varios tipos de herramientas. Aquí vemos el snapshot de alguna de estas, pero dentro de las herramientas que podemos analizar se encuentra Ethercap, que tiene pues una interfaz de modo texto que se puede llegar a usar con Ethercap-T, y la parte gráfica, que es la que vemos aquí y que se puede llegar a cargar con Ethercap-G. Esto lo vamos a ver más adelante en los diferentes laboratorios que tengamos sobre esta herramienta. Tenemos también otro snapshot con Ethercat donde nos permite ver las direcciones IP de las máquinas que encontramos trabajando en este momento, en este sniffing, y los usuarios y los passwords que posiblemente podamos llegar a capturar en el sniffing. Acuérdense que nosotros tenemos como objetivo del análisis de tráfico o el snifeo de información a través de los medios de comunicación la captura de este tipo de datos. Tenemos diferentes herramientas, como le venía diciendo, dentro de las que encontramos una gran variedad, dentro de ellas ARP Spoof como otra de las mismas. Esta es otra herramienta de spoofing. Se usa con la sintaxis de ARP Spoof -i, Ether0, que es básicamente la interfase que vamos a usar, y la dirección IP destino. Normalmente lo podemos desarrollar de esta manera, donde él nos va a mostrar
la MAC de el destino nos muestra el protocolo ARP REPLI y la dirección IP, y nos dice que hay información capturada dentro de este tipo de snifeo que se realiza. Aquí vamos a avanzar ya un poco ahora a lo que podríamos decir, o lo que podemos llegar a preguntar es: ¿qué pasa cuando estamos ya ahora desde un punto de vista de seguridad, donde es importante ver el tráfico de lo que pasa en una red, como en el caso de una empresa ya internamente en una actividad empresarial, y no lo que desarrollábamos hasta hace un momento, que lo que hacíamos ver es el tráfico, por ejemplo, de algún servicio como por ejemplo Messenger o algo así? Entonces aquí lo que vamos a realizar es tener en cuenta que podemos encontrarnos un escenario como en el que vemos acá, de un hub, donde hay una información, una solicitud de paquetes que entran al hub y él lo replica a todos. Hoy en día vamos a encontrarnos en una situación empresarial donde existen ya switches o routers en donde ellos recogen la solicitud de paquetes de un cliente, y aquí hacen el enrutamiento, identifican inicialmente, como lo veíamos, por medio de la MAC y luego con la dirección IP, el paquete del destino, y lo envía sobre el puerto que se debe realizar. Ya los sniffer deberían desarrollar una actividad, como lo vimos, es de realizar un ataque para colocarlos en modo de file open y poder llegar a tener uno de los puertos como puerto de escucha, por donde se va a direccionar o redireccionar toda la actividad que pase por ese dispositivo. ¿Qué pasa cuando ya el tráfico es analizado? Que no es para quedarnos de pronto con los datos, sino que ya es importante ver todo el tráfico que pasa por la red. ¿Cuál es la solución a esto? Pues básicamente lo que veíamos antes, es desarrollar o hacer un port mirroring, que en este caso también se maneja con Cisco, con lo denominado Span Switched Port Analyzer. Es el SPAN, es un acrónimo para Switched Port Analyzer, y es una funcionalidad que consiste en duplicar el tráfico de uno o más puertos hacia un puerto de monitorización, lo que veíamos en la gráfica anterior. Es básicamente coger y colocar uno de los puertos del switch como receptor, ya que los switches no replican todo su tráfico a todos los puertos, por eso es preciso colocar un port mirroring o un puerto de espejo, que es el que recibe una copia de todo el tráfico que pasa por todos los demás puertos. Esta es una forma usada para poder desarrollar un monitoreo o supervisión de tráfico en redes de este tipo, redes empresariales. Estos puertos pues solo monitorizan el tráfico que pasa por los demás y no pueden realizar envío de paquetes. Es de este modo que puede llegar a monitorizarse el tráfico en redes no basadas en hubs, pudiendo así llevar a cabo una efectiva supervisión del tráfico de red de cualquier infraestructura en la que estemos trabajando. ¿Cómo desarrollamos esto? Pues diferentes herramientas también. Para esto tenemos DNSSNIF, o sea, esta herramienta verifica expresiones regulares en paquetes para poder llegar a determinar contraseñas de red, o sea que ni más ni menos estamos frente a un password de sniffer o un snifeador de password. Si se lanza esta herramienta con parámetros, escucha en la primera Ether o en la primera tarjeta que se encuentre y que tenga una dirección IP válida. Esto es lo que desarrollaríamos, o sea, es un sniffer de contraseñas y también de diversos tipos de protocolos que puedes llegar a manejar. Tenemos Etherape, también ya incursionando con esquemas gráficos, nos muestra el estado de la red, teniendo en cuenta diferentes ambientes o diferentes protocolos, como puede ser HTTP, TCP a nivel de NetBIOS, y nos hace una graficación de
todo lo que tienen que ver las IPs y el tráfico que se está generando entre ellas. Contamos también con Wireshark, que es una excelente herramienta. Es el más importante, es la herramienta más importante, el que más información nos puede llegar a brindar en un momento dado. Este análisis con Wireshark es importante porque nos va a permitir conocer cómo funciona la herramienta y cómo podemos hacer el tráfico o el análisis del mismo de manera correcta y de manera bien avanzada y productiva. Wireshark entonces es la herramienta recomendada para empezar a desarrollar actividades de sniffing. Como vemos, ya en su parte gráfica nos va a mostrar el número de la línea que está snifeando, el tiempo en el que se desarrolla, la dirección IP fuente, la dirección IP destino, el protocolo y la información ya relevante sobre el tráfico que se esté generando en ese momento. Si vemos un poco más detallado el tema de Wireshark, vamos a notar que en la parte de la mitad, en la caja, en el box intermedio, vamos a tener toda la información detallada de lo que se encontró en la primera parte. Vamos a tener el frame, cómo se encuentra en estos momentos, la cantidad de bytes capturados, nos deja ver todo lo que pasa sobre la capa física en el protocolo de Ethernet. Vemos la capa siguiente donde está el protocolo de IP con las direcciones IP fuentes, las direcciones destino. Pasamos ya a lo que es el ICMP, el protocolo de ICMP, y cuando damos un clic sobre la franja que queremos ver en el box intermedio, pues en la parte inferior nos va a detallar de manera hexadecimal toda la información del tráfico que se tiene en ese momento capturado en la herramienta. Entonces, Wireshark, ya como lo decía, tiene al lado de esta ventana, muestra todo lo de Ethernet y nos subraya en la parte de abajo todo lo que el paquete contiene. Si me paro en la parte del paquete, me lo subraya en la parte hexadecimal, como lo veníamos diciendo. Entonces aquí esto es lo que nos va a permitir conocer mucho de esta herramienta que vamos a ver más adelante. Tenemos también TCP-Dump, que es un snifeador, un debugging de paquetes de red, que vamos a ver también más adelante, que se maneja en todo lo que es el ambiente de consola o de shell. También tenemos DRFisNet con su versión respectiva 016, que captura imágenes desde el tráfico de red y lo muestra también en una ventana bien amigable. Encontramos ya lo que es los sniffer analizadores de tráfico gráficos, que básicamente son programas que nos van a presentar de manera muy detallada, con geolocalización, todo lo que es el tráfico entre cada una de las máquinas y su información específica. Dentro de estos programas, para el análisis de tráfico y geolocalización y monitorización de estadísticas, se encuentra NTOP, que nos permite conocer funciones administrativas, nos da información muy buena. Es muy recomendable para los administradores de red. Yo diría que todo administrador de red debería tener NTOP instalado en su empresa, en sus servidores. Nos muestra una versión open source. NTOP es totalmente código abierto, es muy bueno y pues merece un detalle bien interesante de lo que es cada uno de la herramienta que vamos a manejar en posteriores laboratorios. Aquí hay otra diapositiva donde nos va a dejar ver los gráficos estadísticos sobre cada una de las interfaces que se están monitoreando, las direcciones IP, las máquinas y información estadística sobre el tráfico, sobre los equipos, sobre lo que es los llamados y las peticiones de red, los anchos de banda, los nombres, las direcciones físicas MAC, las direcciones IP, los nombres de las máquinas, o sea que hace un fingerprint
sobre ese tipo de dispositivos. Hay diferentes maneras, diferentes formas de presentar la información, como lo vemos en estas diapositivas. Gráficos estadísticos, gráficos de rendimiento, análisis que podemos llegar a tener y podemos llegar a manejar. Otra herramienta que también vamos a ver en los laboratorios se llama ARP Watch y es básicamente un monitor de red diseñado para reportar todos los cambios que se presentan en las direcciones MAC. Entonces es más como una herramienta para contramedidas que debemos tener en cuenta y nos permite reportar todos los cambios, como decíamos, de las direcciones MAC. Aquí puede instalarse en un servidor sin ningún tipo de problemas, un servidor de tipo Linux. Consume ciertos recursos, debe ser pues utilizado en implementaciones pues ya mucho más serias, mucho más identificadas a nivel empresarial. También es open source, pero para Windows hay que utilizar algunas librerías propietarias y compilarlas para poder desarrollar o utilizar esta herramienta sobre este sistema. ¿Cómo trabaja la herramienta? Pues básicamente genera o reporta o compara todo lo que son los cambios generados y los compara con la base de datos de MAC y con las direcciones IP frente a cualquier cambio que haya en alguna de las máquinas que se encuentren en la red. O sea que cuando cambian las direcciones MAC, que en ocasiones se van a poder desarrollar estas actividades cuando desarrollan su plantación o cuando se hacen cambios de MAC en las máquinas, también vamos a poder identificar este tipo de actividades ilícitas o delictivas o no normales en las redes de nuestra organización. Entonces es utilizado, como lo decimos, más como una herramienta de contramedida. Tenemos el P0F, que es un sniffing ya de tipo pasivo. Es un monitoreador de red diseñado para reportar, como lo dice, cambios de sistemas operativos, comparando pues la base de datos de captura con la del estado actual, pudiendo así pues tener correlación en toda la información que se maneja. Entonces este lo que hace es reportar si un equipo de dirección IP específica cambia su sistema operativo. Pues cuando llega en ocasiones algún mal llamado cracker o hacker o un empleado malicioso y por ejemplo toma el control de una máquina, puede llegar a arrancar esa máquina con un backtrack o con un live CD de Windows y aquí ya se tendría un cambio repentino de sistema operativo, lo cual es reportado por la herramienta y nos va a permitir identificar si la máquina cambió de Windows a Linux o de Linux a Windows. Entonces normalmente es utilizada esta herramienta para eventos de seguridad. Tenemos también la herramienta MailSnarf que detecta mensajes o paquetes que se envían por FTP o por el Outlook y que no viajan totalmente cifrados según las capturas que se hacen. Entonces esto los guarda en una base de datos propia y lo que hace parecido al DNS Sniff, pero ya con correos electrónicos. Entonces es una herramienta también muy interesante, muy importante que podemos llegar a manejar. Y por último tenemos la herramienta de FileSnarf. Esta es una herramienta ya de captura de archivos completos que viajen por la red y pues por un protocolo que no es cifrado, ¿no? Por ejemplo, como cuando se realizan transferencia de archivos por FTP, que es parecido también al de SNIF, pero con archivos completos. Entonces, cuando se comparten archivos por FTP o por Samba, vamos a poder detallar información, ya que esta información o este tráfico no viene cifrado. Otra de las herramientas bien interesantes. Bueno, finalmente, en cuanto a lo que es la captura de tráfico vista desde un punto de final o un punto de vista final, esta es una actividad muy extendida con propósitos judiciales. Entonces, la captura de tráfico es una actividad ampliamente extendida por parte de las autoridades gubernamentales y en este caso la autoridad competente puede llegar a solicitar a un ISP la instalación de dispositivos especiales para la captura de tráfico, como los
como los wiretaps o sondas de captura. Bueno, esto quiere decir que hay dispositivos para la captura especial de tráfico, como lo dicen los wiretaps, en donde son como cajitas, en donde se les inserta por un lado, o por un lado entra el cable de red y por el otro pues continúa o sale. Estos elementos están especialmente diseñados para poder conectarse a una unidad de red y guardar de manera muy eficiente todo el tráfico que va pasando. O sea, que el tráfico que esté pasando puede ser monitoreado completamente, y si hay personas que faltan de ética y pues piensan desarrollar actividades ilícitas, debemos tener en cuenta que estas tecnologías o estas instituciones, los ISP, entre otros, tienen ya implementada este tipo de tecnologías, y es interesante que tengamos en cuenta esto, porque el análisis de tráfico, la captura de tráfico de manera ilícita, se encuentra hoy en día tipificado en la ley 1273 de protección de la información. ¿Qué quiere decir esto? Pues nada más ni nada menos que, si miramos lo anterior en un contexto de seguridad del análisis de tráfico, esto es sumamente importante, y esta actividad está fundamentada en el correcto registro de los eventos de red. O sea que el análisis de tráfico tiene, en resumen, o contiene un objetivo de captura de información de manera correcta y de registro correcto de todos los elementos de red. Las implementaciones de tráfico tienen que tener en cuenta diferentes factores que puedan facilitar o dificultar la captura que se pretende realizar. Normalmente uno puede realizar una captura con cualquier equipo. Puede ser con el equipo de la casa, el equipo de la oficina y cualquier otro, pero entonces acá las implementaciones para propósitos de contexto de seguridad hay que tenerlas muy en cuenta, ya que el tráfico que se está tratando de capturar es un tráfico muy importante y no se puede perder nada. ¿Por qué? Pues porque la pérdida de tráfico puede ser equivalente a la pérdida de evidencia en términos de análisis de tráfico con propósitos judiciales o de investigación. O sea que acá en las implementaciones de captura de tráfico, que suelen ser bien complejas, se tienen en cuenta muchos factores que puedan facilitar o dificultar la captura de información. Esto es lo que debemos tener muy en cuenta, porque cuando estamos desarrollando este tipo de actividades a nivel ya de lo que es informática forense o aspectos ya típicos profesionales y técnicos de manera judicial empresarial, este tipo de actividades de tráfico o análisis o captura de tráfico de información es muy importante y requiere de que se tengan pues los elementos y el software adecuado para eso. El rendimiento de los dispositivos de la captura de tráfico depende de diversos factores, y en las implementaciones de alto tráfico es preferible la utilización de hardware especializado. Entonces, si vemos el rendimiento de los equipos que van a desarrollar estas actividades y los programas que capturan sockets y demás otras cosas importantes, para la implementación de un alto tráfico es importante utilizar, como se decía ahí, equipos de gama alta, o sea, es decir, hardware especializado para poder verificar de que no se está perdiendo tráfico, como en los anteriores llamados los tabs, que van a tener la posibilidad de capturar de manera muy eficiente. También vamos a poder tener implementaciones de balanceadores de carga o appliances dedicados como unas excelentes opciones en lo que es el desarrollo de estas actividades de control y de análisis de tráfico. Entonces, con esto terminamos pues ya lo que es la sesión que tiene que ver con la parte de análisis de tráfico. Hemos visto a lo largo de esta sesión los diferentes tipos de tráfico o de captura de información,
las diferentes contramedidas que se tienen, las herramientas, y lo que nos queda es avanzar hacia los laboratorios y poder ampliar conocimientos con la lectura de los documentos complementarios que se encuentran ya desarrollados para esta actividad. Entonces vamos a dar paso a los laboratorios referentes a esta sesión.